Si abrimos la palabra de Dios en Juan capítulo 2, hermanos, qué gusto verlos en este día tan hermoso. En el versículo 36 hasta el versículo 43, la palabra de Dios dice: entre tanto que tenéis la luz, creed en la luz, para que seáis hijos de luz. Estas cosas habló Jesús y se fue y se ocultó de ellos. Pero a pesar de que había hecho tantas señales delante de ellos, no creían en él, para que se cumpliese la palabra del profeta Isaías que dijo: Señor, ¿quién ha creído a nuestro anuncio y a quién se ha revelado el brazo del Señor? Por esto no podían creer, porque también dijo Isaías: cegó los ojos de ellos y endureció su corazón, para que no vean con los ojos y entiendan con el corazón, y se conviertan y yo los sane. Isaías dijo esto cuando vio su gloria y habló acerca de él. Con todo esto, aún de los gobernantes muchos creyeron en él, pero a causa de los fariseos no lo confesaban para no ser expulsados de la sinagoga, pero porque amaban más la gloria de los hombres que la gloria de Dios. Aquí, al acabarse el versículo 36, Juan, el discípulo amado, nos da un pequeño comentario de lo que había sucedido hasta el momento. Nos da como su pequeño resumen. Y dice: estas cosas habló Jesús. Y aquí es Juan hablando. Ya es el apóstol Juan. Estas cosas habló Jesús y se fue y se ocultó de ellos. Pero a pesar de que había hecho tantas señales delante de ellos, no creían en él. No creían en él. Ahora, está diciendo Juan, a pesar de que hizo Jesús tantas señales, no creyeron. Está diciendo, hubo suficiente evidencia, las pruebas no faltaron, no quedó excusa para no creer, y aún así no creyeron. Porque si usted recordará, aquí mismo en el Evangelio de Juan, en el capítulo 11, el versículo 47, se reunieron los gobernantes, los fariseos, los religiosos. Dice: entonces los principales sacerdotes y los fariseos reunieron el concilio y dijeron: ¿qué haremos? Porque este hombre hace muchas señales. No negaron los milagros, pero a pesar de la evidencia decidieron no creer en él. Ni siquiera intentaron rechazar los milagros. Y Jesucristo hizo tantos milagros que nosotros desconocemos en su totalidad el número de tantos milagros que hizo Jesucristo. Ahora, el propósito de los milagros, según la palabra de Dios, son para creer en Él, en Jesucristo, para creer en Dios. Por ejemplo, Juan 20, 30 al 31, la Biblia dice: hizo además Jesús muchas otras señales en presencia de sus discípulos, las cuales no están escritas en este libro. Pero estas se han escrito para que creáis que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y para que creyendo tengáis vida en su nombre. Y ahí está la razón de por qué Jesucristo hacía milagros, por qué los apóstoles hicieron milagros cuando nació la iglesia cristiana, como evidencia, como prueba, para demostrarle a la gente el verdadero Dios, el verdadero Jesucristo, la verdadera salvación. Pero dice Juan, a pesar de tantos milagros, no creyeron en él. No creyeron. ¿Quiénes? Los judíos, los fariseos, los sacerdotes, los escribas, los saduceos. No creyó su pueblo en Jesucristo. Entonces, hasta aquí, en este pequeño resumen que nos está dando Juan, algunas personas dirían: pues le falló el plan a Dios, entonces no le salió a Dios las cosas como él quería, porque aún su pueblo lo rechazó, aún su gente lo rechazó. Entonces, como que algo no le salió bien a Dios.
que no le funcionaron bien las cosas. Si usted recordará aquí mismo en Juan, en el primer capítulo de Juan, en el versículo 11, nos dejó bien claro, a lo suyo vino y los suyos no le recibieron. Empezando el Evangelio de Juan, lo dejó bien claro, a lo suyo vino y los suyos no lo recibieron. Entonces, ¿sería que Dios fue sorprendido por el rechazo de la nación de Israel? ¿Sería que este rechazo agarró de surprise a Dios? Como que dijo, chale, no me salieron las cosas. Chale, yo esperaba que sí creyeran con tanto milagro, con tanta evidencia, con tantas pruebas, con tantas señales, con tantos prodigios. No me están saliendo las cosas. Estaría rascando la cabeza a Dios, tal vez. Estaría preguntándose, ¿pero qué pasa? ¿Cómo le hago para que crean? Mismo Juan responde aquí mismo en el versículo 37 y 38 en adelante, dice, no creían en él, Juan 12, 37, 38, para que se cumpliese, ahí está, para que se cumpliese la palabra del profeta Isaías que dijo, Señor, ¿quién ha creído en nuestro anuncio? ¿Y a quién se ha revelado el brazo del Señor? Son los milagros. Por esto no podían creer. Pero también dijo Isaías, cegó los ojos de ellos y endureció su corazón, para que no vean con los ojos y entiendan con el corazón y se conviertan y yo los sane. Isaías dijo esto cuando vio su gloria y habló acerca de él. El título de la predicación de hoy, mis brothers, es, no sé si le entienda, porque de repente no salen muy bien los títulos. El leopardo y sus manchas. El leopardo y sus manchas. ¿Por qué le pusimos el leopardo y sus manchas? Porque se oye como que menos racista poner el leopardo y sus manchas que el negro y su color. Porque está en la Biblia ambos. Está en la Biblia, nada más que la palabra dice etíope, el etíope y su color. El leopardo y sus manchas. Y espero usted pueda salir de aquí entendiendo, comprendiendo, agarrando la onda de qué es lo que está pasando en este momento con Jesucristo y qué quiere decir cuando la palabra de Dios habla del leopardo y sus manchas. Fíjese, aquí en esto que acabamos de leer en Juan 12, el Señor Jesucristo citó Isaías 53. En Isaías 53 dice, ¿quién ha creído a nuestro anuncio? ¿Y sobre quién se ha manifestado el brazo de Jehová? ¿Quién ha creído en nuestro anuncio? Nadie. ¿Sobre quién se ha manifestado el brazo de Jehová? Sobre todos. Se está hablando del poder, los milagros, la evidencia de que Dios es Dios. Sobre todos, y aún así nadie ha creído. Y luego dice el versículo 2 de Isaías 53, subirá, está hablando de Jesucristo, subirá cual renuevo delante de él, y como raíz de tierra seca, no hay parecer en él, ni hermosura. Le veremos más inatractivo para que le deseemos. Está hablando de Jesús, no estaba guapo, no estaba chulo. Despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto, y como que escondimos de él el rostro, fue menospreciado y no lo estimamos. Esa es la cita que acaba de citar Juan en capítulo 12 de Isaías 53. Está hablando de Jesucristo. ¿Quién creyó en él? Nadie. ¿A quién se le dio evidencia? A todos. A todos. A todos. Entonces Isaías 53 se cumple en Juan 12. Isaías 53 se cumple en Juan 12. Y luego da otra cita también a Juan, que es Isaías capítulo 6. Isaías 6, 10 al 11, dice, engruesa el corazón de este pueblo y agrava sus oídos y ciega sus ojos, para que no vea con sus ojos, ni oiga con sus oídos, ni su corazón entienda, ni se convierta y haya para él sanidad. Y yo dije, ¿hasta cuándo, Señor? Y respondió él, hasta que las ciudades estén
asoladas y sin morador, y no haya hombre en las casas, y la tierra esté hecha un desierto. ¿Qué está diciendo con todo esto Isaías 6, Isaías 53, Juan 12? ¿Qué está diciendo? Bueno, dijo Juan bien claro, no creyeron. No creyeron, a pesar de tantas señales no creyeron. Primero, porque no querían creer. Segundo, porque no podían creer. Son dos lados de la misma moneda. Uno, no querían creer, pero por otro lado, no podían creer. No podía, ¿sabe que esa doctrina es bien fácil? Es una píldora bien difícil de tragar para muchas personas. Yo me acuerdo cuando recién empecé a tratar con este asunto, con estas pildoritas que estamos leyendo hoy. No, hombre, empecé a tener unos problemas. Y yo recuerdo en el año 2006, 2007, por ahí, estaba en una clase del seminario allá en Arizona, una clase de teología del seminario en Phoenix, Arizona, y salió un tema muy parecido. No, hombre, una discusión entre todos los seminaristas, que entonces Dios es malo, entonces Dios no es amor, entonces que Dios misericordioso tenemos, y entonces, porque explota el pensamiento del ser humano, no puede ser posible que la Biblia diga lo que la Biblia está diciendo. Y batallamos para comprender. Y sabe que vino en un día muy sabroso, porque hoy vamos a intentar que usted comprenda lo que la Biblia enseña usando la misma Biblia. No creyeron a pesar de tanta evidencia, porque no querían creer, porque no podían creer. Por un lado no querían y por otro lado no podían. No podían. Está siendo cumplidas las profecías de Isaías 53, Isaías 6. Este mismo asunto, brothers, hay varios ejemplos en la palabra de Dios. Por este mismo asunto lo podemos ver, un ejemplo muy claro, muy conocido en la palabra de Dios, está en la historia de Faraón y el pueblo de Israel. Y allá en Éxodo, desde el capítulo 7 de Éxodo, hasta el capítulo 14 de Éxodo, cuando menos 7 veces, desde el Éxodo capítulo 7 hasta Éxodo capítulo 14, al menos 7 veces dice, el corazón de Faraón se endureció. El corazón de Faraón se endureció. Y un número muy parecido, muy similar de veces, de Éxodo capítulo 7 a Éxodo capítulo 14, dice, Jehová endureció el corazón de Faraón. Y si quiere en su casa vea Éxodo 7 al 14. Jehová endureció el corazón de Faraón. Es la misma idea. No quería creer, no podía creer. Es lo mismo que aquí está pasando con Jesucristo. Fíjese, el versículo 40 dice, para recordarle de Juan 12, cegó los ojos de ellos. Juan 12, 40. Cegó los ojos de ellos y endureció su corazón para que no vean con los ojos y entiendan con los oídos. Y entiendan con el corazón, perdón. Para que no vean con los ojos y entiendan con el corazón. O sea, la verdad, yo le voy a ser sincero. Yo espero que de aquí 2, 3 salgan mareados. Espero que de aquí 2, 3 salgan con preguntas, con dudas. Y espero que algunos salgan conociendo más al Dios asombroso, maravilloso, magnífico, misericordioso, asombroso que tenemos. La idea teológica está en que el ser humano está inclinado a la maldad. Esa es la idea. El ser humano
está inclinado a la maldad. Y sin la intervención divina terminamos siempre en maldad. Si Dios no se mete, si Dios no interviene, si Dios no mete su cuchara, nosotros vamos a terminar en maldad. En maldad. Jeremías capítulo 17, versículo 9 dice: engañoso es el corazón, más que todas las cosas. Primero, esa es una de las razones por qué hay tanta mala doctrina ahorita en el mundo cristiano, en iglesias que se dicen evangélicas o cristianas o protestantes, porque se están basando sus doctrinas en el corazón, y el corazón es engañoso. Están basando sus doctrinas en emociones, en experiencias. Y otra vez Jeremías 17:9 dice: engañoso es el corazón. Pero no nomás es engañoso, es más que todas las cosas. No hay nada más engañoso que el corazón. No hay nada más engañoso que el corazón. No hay nada más engañosos que las emociones. Y lo dice bien claro la palabra de Dios. Y el problema que tenemos, pues cuando usted intenta aclarar con las personas que tienen algunas ideas con respecto a la fe, al credo cristiano, a la doctrina cristiana, que van en contra de la Biblia, se enojan, se molestan, porque esas enseñanzas están arraigadas en las emociones. Y cuando usted le intenta jalar las ramitas a esas doctrinas basadas en emociones, les duele, les lastima y les da un jalón desde el corazón y van a respingar. Van a respingar porque les cala bien gacho. Pero dice la palabra: engañoso es el corazón más que todas las cosas y perverso. Así dice Jeremías 17:9. Y perverso. Está describiendo a la humanidad. No nomás está describiendo a un grupo de gente o a una época de un grupo de gente. Está describiendo Jeremías 17:9 a toda la humanidad durante toda la existencia de la humanidad aquí en la tierra. El ser humano tiene un corazón engañoso y perverso. Es importante entender eso. Es muy importante. Es difícil eso el día de hoy porque estamos aparte de lo que hablamos dentro de las iglesias, estamos en la cultura donde nos enseñan que somos la fresita, la cerecita del pastel, nos merecemos todo. Oye, tú te mereces mejor esposo, te mereces mejor esposa, te mereces mejor vida, no te mereces que te traten así, no te mereces que te hablen así. Oye, si pediste tu cheeseburger con doble green chile, exige tu green chile. En ese mundo vivimos donde defiéndete, cuídate, pelea por tus derechos. Y entonces, el poner al ser humano donde va el ser humano, que es engañoso y perverso, no es algo fácil. No es algo fácil, mucho menos cuando nosotros volteamos a ver a otras personas para compararnos a nosotros mismos. Cuando la medida que usamos para ver qué tan buena onda soy son otros seres humanos. Y si empezamos a ver a seres humanos que son unos tranzas, unos rateros, unos asesinos, unos violadores, unos mentirosos. No, hombre, pues este señor qué buena onda es, miren nomás. Vieja, qué buen viejo te tocó. Porque nos estamos comparando con lo malito de la sociedad, con lo feíto. Pero en realidad cuando la palabra de Dios dice engañoso es el corazón y perverso, la comparación no la está haciendo con otros seres humanos. La comparación es siempre con Dios. Con Dios. ¿Dónde queda usted al compararse con Dios? Y al final de cuentas eso es lo único que importa. Al final de todo es lo único que importa, porque es lo que va a determinar si usted pasa su eternidad con Él o alejado de Él. ¿Dónde queda con Dios? Es donde por eso cuando
Jesucristo dijo, se expresó sobre aquel rico y dijo, es más fácil que un camello de a de veras, un camello con su joroba, una o dos, no sé, pero un camello pase por el ojo de una aguja, y una aguja de veras, de tejer, que tiene en el ojito donde pasa el hilo. Es más fácil que pase un camello por una aguja a que un rico entre en el reino de los cielos. Por eso todo el mundo se asustaron, los discípulos se asustaron y dijo, wow, ¿quién pues podrá ser salvo? Si los ricos que son agraciados con Dios, que están del lado amable de parte de Dios, que reciben todas estas bendiciones porque Dios los ama y los quiere, si ellos es difícil que entren al reino de los cielos, ¿quién pues podrá ser salvo? Porque la comparación de ellos la están haciendo con humanos, con humanos. Pero Jesucristo dijo, lo que es imposible para los hombres es posible para Dios. Y cuando usted sigue leyendo la Escritura, se da cuenta que dice la palabra de Dios, buscad pues la santidad, porque sin la cual nadie verá al Señor. La comparación es con Dios, la comparación es con Dios. Entonces, otra vez, por eso entendemos que Jeremías 17:9 dice, engañoso es el corazón más que todas las cosas. No hay nada más engañoso que tus emociones. Nada. Usted sabe, uno le ha tocado aconsejar a 2, 3 parejas, 2, 3 matrimonios, 2, 3 noviecitos. ¿Cuántas broncas? Es nomás porque ella creyó que él lo estaba engañando. Porque él creyó que ella andaba de voladita. Porque las emociones los traicionan. Ah, pues yo la vi que estaba muy sonriente con el brother allá. Y pues empiezan a maquinarse cosas. A imaginarse cosas. Si eso es en esta relación donde las emociones nos traicionan, imagínense en la doctrina, en las enseñanzas bíblicas, donde nosotros siempre queremos salir ganando, donde nosotros siempre queremos llevar la ganancia, pues nos van a engañar las emociones por todos lados. Entonces acuérdese, Jeremías dice, el corazón del ser humano no nomás es engañoso, es perverso. Perverso. Ahora Jeremías 13:23, llegamos a la cima de la montaña del día de hoy. Y Jeremías 13:23 lo explica todavía más. Ya que el ser humano es perverso, dice, ¿cómo va a mejorar? Y hace una pregunta. ¿Mudará o cambiará el etíope su piel? O sea, ¿podrá quitarse el negrito? ¿Podrá quitarse el negrito? Y no está hablando de brother César. ¿Podrá quitarse el negrito su piel? La vez pasada que usamos este versículo dijo Martín, como no, y el Michael Jackson. Pero esa es la idea. Porque los etíopes son de África, si usted sabe, Etiopía está en África, y la gran mayoría de ellos pues son negritos, raza negra, ¿verdad? Y está diciendo, ¿podrá un negrito cambiarse su piel por una blanca, lógicamente? O sea, por un albino, posiblemente. Y luego hace otra pregunta. ¿Y el leopardo sus manchas? Por si no entendió la del negrito. ¿Podrá un leopardo quitarse las manchas? ¿Qué es la comparación? Dice, así pues, así también podréis vosotros hacer bien estando habituados a hacer mal. Esa es la idea. Esa es la idea. Es importante entender esta doctrina. El ser humano está inclinado al mal. Si nosotros hemos hecho algo bueno, verdaderamente bueno, supongamos aceptar al Señor Jesucristo como nuestro Señor y Salvador,
Supongamos buscar una vida de santidad donde intentamos no mentir, no guardar rencor, no robar, no engañar. Intentamos hacer eso. Crea que por nosotros mismos no lo hemos hecho. Si no es porque Dios nos ha dado la habilidad para hacerlo, si no es porque Dios ha intervenido en nuestra vida, por nosotros solos no lo hacemos. Y la evidencia grande está en todo el Antiguo Testamento. Vea todo el Antiguo Testamento. Dios dijo, ok, quieren así, ojo por ojo, diente por diente. Todo el Antiguo Testamento es la oportunidad que tiene el hombre, el ser humano, para redimirse ellos solos. Ahora, redímanse ustedes mismos, busquen, intenten hacer el bien. Es más, se las voy a poner fácil. Si matan un becerrito y ya no vuelven a pecar, quedan libres. ¿Cuántos lo lograron? ¿Cuántos? Ninguno. No hay gente que lo haya logrado, porque estamos todos inclinados al mal. Por eso dice la palabra de Dios en Jeremías 13:23, ¿mudará el etíope su piel y el leopardo sus manchas? Así también, ¿podréis vosotros hacer bien estando habituados a hacer mal? No, entienda, brother. Puede ser que tenga buenas intenciones, puede ser que usted diga, yo quiero cambiar mi vida, quiero dejar de ser egoísta, quiero dejar de ser egocentrista, yo quiero mejorar mi espiritualidad. Pero si usted no ha aceptado al Señor Jesucristo, si usted no tiene el Espíritu Santo en su corazón, no va a poder hacer nada. Lo único que se pudiera quedar es un deseo, un pensamiento, pero jamás se va a poder cumplir, no se va a realizar, porque estamos inclinados a la maldad. Ahora, ¿en qué concluye? ¿En qué llegamos, pues, lo del faraón que tenía el corazón endurecido y Dios le endurecía el corazón? ¿En qué concluye Isaías 53, donde dijo, cega los ojos para que no crean? Y Juan 12. Es la misma idea de Romanos capítulo 1. En Romanos capítulo 1 está hablando de la inmoralidad del ser humano, la perversión del ser humano, a tal grado que en el versículo 24 dice la palabra de Dios, por lo cual... Acuérdense, hablando de la inmoralidad del ser humano, dice ya Romanos 1:24, por lo cual Dios los entregó a la inmundicia. Dios los entregó a la inmundicia en las concupiscencias de sus corazones. Los entregó a los malos deseos de su propio corazón. Volviendo a Juan 12, de eso se trata, de eso está hablando. Cuando Dios decide no intervenir en la maldad de un ser humano. Cuando Dios decide no intervenir y que deja que siga el pensamiento pecaminoso del ser humano su camino. Cuando Dios simplemente dice, yo lo dejo, porque va a terminar igual que todos los seres humanos terminan. De eso está hablando Isaías 53, Isaías 6, Éxodo del 7 al 14, Juan capítulo 12, Romanos 1:24, donde Dios simplemente se hace a un lado y dice, los entrego a sus propios deseos. ¿Quieren embarrarse? Embárrense. No voy a intervenir. No, va a pasar lo que va a pasar. Allá en Isaías 6, ahorita leímos cuando clamó el profeta y le preguntó a Dios, ¿hasta cuándo, Señor? ¿Hasta cuándo? Si recuerdas así, entonces se la vuelvo a leer. Si la recuerdan, qué bueno. Y le preguntó, ¿hasta cuándo, Señor? Es el mismo clamor que vemos en Apocalipsis de los mártires que están debajo del trono de Dios y gritan también y dicen, ¿hasta cuándo, Señor? ¿Hasta cuándo? ¿Hasta cuándo vas a permitir esta perversidad, esta maldad, esta inclinación que tienen los seres humanos a pecar, a odiar, a venganza, a buscar al egoísmo, el egocentrismo,
¿Hasta cuándo vas a permitir que estos nomás vivan buscando llenar sus deseos, sus satisfacciones, sus placeres, engordar sus bolsillos? ¿Hasta cuándo, Señor, vas a permitir que esta maldad continúe? Es el mismito clamor. Y si usted sigue leyendo la palabra de Dios, se da cuenta que hay un tiempo donde dice Dios, hasta aquí. Hasta aquí. Porque tiene un propósito cada uno de ellos. Cada vez que Dios permite que la maldad del ser humano continúe su camino, es porque Dios tiene un plan, los va a usar aún a ellos. Así como usó a Faraón, así como usó a los judíos en Juan capítulo 12. Porque usted diría otra vez, volviendo como abrimos, entonces el plan de Dios falló. Porque su propio pueblo lo rechazó. Entonces el plan de Dios fracasó, porque ni su gente lo quiso. Es por eso que Jesucristo exclamó la frase famosa de nadie es profeta en su propia tierra, porque su mismo Nazaret lo rechazó. Entonces falló el plan de Dios. No, sino al contrario. Al contrario, gracias al rechazo que obtuvo el Señor Jesucristo, fue crucificado. Y gracias a que fue crucificado, vino la salvación para nosotros. Y gracias a que vino la salvación, el cielo ya tiene humanos. Por primera vez pudieron los humanos llegar al cielo. Si Israel no hubiera rechazado a Jesucristo, la crucifixión no hubiera sucedido y la salvación no hubiera llegado. ¿Entiende el plan de Dios? El plan de Dios se cumplió tal y como lo tenía planeado. Entonces no falló el plan de Dios, salió al pie de la letra. Se lo puedo poner de otra manera. Gracias a que Israel rechazó a Jesucristo y lo asesinó y obtuvimos la salvación y nació la iglesia cristiana, nace la iglesia, la única iglesia verdadera. Entonces ahora todo el mundo es alcanzado para Jesucristo a través de la iglesia que vino a nacer gracias a que Jesucristo murió y resucitó. ¿Entendió? Y el plan de Dios se cumple, donde toda rodilla se doblará, donde toda lengua confesará, Filipenses 2:10, que Jesucristo es el Señor. Es gracias a eso. El plan de Dios se cumple al pie de la letra. No hay error, no hay falla, no hay sorpresas para Dios. Todo se cumple. Pero es importante entender, si usted está hoy aquí esta noche, ¿qué es? Yo no sé qué es. De repente sentí que ya prediqué mucho, ¿no? Si usted está aquí el día de hoy, este mediodía, no es porque lo obligaron, no es porque lo obligó su señora y lo amenazó, aunque parece que sí, ¿no? O su mamá o su papá lo obligó a estar aquí, ve, te obligo a que vayas. En realidad es porque Dios está mostrando su gracia para con usted. Está extendiendo su gracia. Está evitando que la maldad ande a rienda suelta en su vida. Está entrometiéndose en la inclinación que tenemos por un hecho, que es engañoso es el corazón más que todas las cosas y perverso. ¿Cómo vamos a evitar esto por nosotros solos? No podemos. Son las manchas del leopardo, son las rayitas del tigre. No podemos quitárnoslas de encima. Tiene que venir Dios para cambiarnos y tiene que ser un milagro. La gente ha preguntado, ¿usted, pastor, cree en los milagros? Una que otra vez han preguntado que si yo creo en los milagros. Entiendan, el milagro más asombroso es un corazón transformado. Y es el más difícil
es el casi imposible que suceda, porque nosotros por nosotros mismos no podemos quitarnos las manchitas, no podemos quitarnos las rayitas. Es solo por una intervención divina que puede suceder eso. Un milagro, un milagro. Para terminar esta cita bíblica, dice en el versículo 42, volvamos a la cita, ¿no? En Juan 12, 42. Con todo esto, aún de los gobernantes, muchos creyeron en él. Acuérdese, es Juan, el discípulo amado, dando un resumen. Y dice, con todo esto, aún de los gobernantes, muchos creyeron en él. Pero a causa de los fariseos, no lo confesaban para no ser expulsados de la sinagoga, porque amaban más la gloria de los hombres que la gloria de Dios. Mi comentario aquí es esto. Al final de cuentas, cuando resumimos lo que ha sucedido hasta aquí, hasta este versículo 43, descubrimos que de una manera misteriosa, de una manera enigmática, de una manera imposible de comprender, Dios es soberano. Y soberano en todo el significado de la palabra, lo que es ser soberano. Lo que es ser soberano, el supremo gobernador de todo, se hace su voluntad en todo. No depende de nada ni de nadie. Dios no es más Dios si usted decide orar hoy, si usted decide adorarlo hoy. Dios no es menos Dios si usted decide no adorarlo, no orar hoy. Él sigue siendo el mismo, no depende de usted, sino lo contrario. Y Él no depende de sus decisiones, de sus opciones, para Él poder llevar su plan a cabo. Es soberano. Pero otra vez, de una manera enigmática, pero aún así que está aquí en la palabra de Dios, usted, el ser humano, sigue siendo responsable por las decisiones que toma. El ser humano es responsable de la decisión personal que toma. Y va a tener que dar cuentas por esas decisiones. O sea, el ser humano no puede decir, Dios, pues tú eres soberano y no decidiste que yo fuera salvo. No, no, para nada. A ti se te está dando la oportunidad de tomar una decisión, de elegir, de decidir, de aceptarlo, de rechazarlo. Déjeme se lo explico todavía un poquito más. La soberanía, en nuestra mente humana, y si usted entiende bien el significado de cada palabra, no puede existir en nuestra mente humana, no puede existir la soberanía de Dios y la libertad del ser humano. O es una o es la otra. En nuestra mente no es. La matemática no funciona. O es soberano Dios o es libre el ser humano. Pero si es libre el ser humano, entonces no es soberano Dios. Y si es soberano Dios, entonces no es libre el ser humano. Pero son dos enseñanzas que están en la palabra de Dios, donde la Biblia nos dice constantemente, cada uno va a dar cuentas. Cada uno va a dar cuentas. Los que lo aceptaron, los que lo rechazaron. Así menciona la palabra de Dios. Y aquí tenemos a unos gobernantes que dice, estos sí creyeron en él. Pero como les gustaba hacerse para donde calentaban las tortas, guardaron silencio. Es la nueva versión del Nuevo México. Decidieron guardar silencio. Bueno, el rollo es de que usted, yo, cada uno de nosotros, tenemos que dar cuentas. Delante de Dios tenemos que responder por la decisión que tomamos.
No podemos poner excusas, no podemos decir, ay, es que el pastor predicaba otra cosa, es que predicaban pura prosperidad, es que predicaba puro esto, y es que nunca me habló de aquello. No va a haber ni una excusa que valga. Ni una excusa, mucho menos aquí en donde estamos el día de hoy. Así que no se le olvide, la responsabilidad de creer es personal. Es de cada uno de nosotros. Es de cada uno de nosotros. A pesar de las rayas del tigre. A pesar de las manchas del leopardo. La responsabilidad de creer. Pero Dios en su misericordia, en su gracia que es tan abundante, en su amor que no tiene medida, nos da lo necesario para que podamos tomar la decisión correcta. Y aún así, muchos, a pesar, como comenzamos la cita de hoy, a pesar de todo lo que Dios nos ha dado, decidieron rechazarlo. No creyeron en Él.